Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, Luis. ¿Quiénes han ido? Voy a poner en pausa.
¿Han revisado los documentos que les en plataforma? El PDF de la clase anterior. ¿Tienen tal vez alguna duda, alguna consulta antes de continuar? Le hice una consultita. Dígame. Solamente se va a resolver desde el número 2, el 1 y el 5 ya han resuelto, entonces eso ya nos vamos a resolver nosotros. El 1 y el 5 ya lo han resuelto. Ah, El 1 también está de sí, los en ejercicios. clase se han resuelto. Claro, lo Ajá. resuelven igual, pues, ¿no? Lo resuelven igual, porque es un práctico completo, ¿no? Que lo hayamos resuelto en clase ya es una ayuda. Gracias. Anda. Bien, la clase pasada ya hemos visto lo que eran frecuencias absolutas, ¿no ves? Hemos hecho este primer cuadro. Y bueno, decíamos que esto, la primera columna, representaba el número de clases, ¿no? Entonces teníamos la primera, la segunda, hasta la séptima clase, ¿no? Después teníamos los intervalos de clase, ¿no? De cada una de las filas. Entonces teníamos los intervalos de clase, ¿no? También hacemos hincapié en el símbolo, ¿no? Que usamos corchete o usamos pineta, ¿no? Cuando usamos corchete, indica que el valor que está próximo a él está incluido, ¿no? Y cuando usamos jineta, quiere decir que el valor que corresponde al que está junto a él no está incluido, ¿no? En este caso, para la primera clase decíamos que 12.000 estaba incluido dentro del grupo y 15.000 no estaba incluido, ¿no? Pero sí todos los números que estaban por debajo de 15.000, ¿no? Incluyendo el 14.999.999999. Lo más próximo a 15.000 sin incluir el 15.000. ¿Ya? Entonces eso significaba la jineta, ¿no? Y para la séptima clase usamos corchete al principio, que incluye el 30.000, y corchete al final, que incluye el 33.000, ¿no? La siguiente columna se llama frecuencia absoluta, que corresponde al número de observaciones que se tiene dentro de cada clase, ¿no? Y al final de la columna, ¿sí? De la frecuencia absoluta teníamos una sumatoria, ¿no? El elemento que representa el total de frecuencia, ¿no? O el total de número de observaciones. Este número tenía que corresponderse con los datos que nos han pasado, ¿no? Los datos que nos han pasado aquí eran estos, ¿sí? 80 datos, ¿no? 80 filas. Bien. Ahora, el próximo elemento que nosotros vemos se llama frecuencias relativas. La frecuencia relativa de la clase, ¿sí? Es aquella donde se divide la frecuencia de cada clase, o sea, n sub i, la frecuencia de cada clase, dividido entre el total de frecuencia de todas las clases. ¿Bien? Y este valor se representaba por h sub i. ¿Bien? Eso es como explica la teoría, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner aquí h sub i, que eso va a corresponder a la frecuencia relativa. Y aquí lo que nos está diciendo es que vamos a tomar la frecuencia absoluta de cada clase entre la frecuencia total, ¿no? La frecuencia o los datos observados total. En este caso vamos a tomar igual a la frecuencia de la clase correspondiente, que es 8, dividido entre la sumatoria, que sería 80. ¿Sí? Y esto sería la frecuencia relativa. Y esto haríamos para cada elemento, ¿no? 23 dividido entre 80. ¿Sí? Aquí 17 dividido entre 80.
Aquí 17 de la cuarta clase dividido entre 80, ¿sí? De esta forma, ¿no? Ahora, cuando ustedes trabajan en Excel, ¿sí? Si ustedes quieren esto, repetir la fórmula por estiramiento de celda, que es así la forma, les va a salir esto, ¿no? División entre cero. ¿Por qué? Porque al principio están haciendo que la celda se va desplazando, ¿no? Y recordemos que tiene que estar dividido entre 80. Para evitar eso, nosotros bloqueamos la celda de la división, ¿no? Esto con la tecla F4 que está en la parte superior de su teclado. F4 y le sale este símbolo, ¿no? Es de acá, observen, una S, KS11, ¿no? Entonces bloquea la celda K11. Una vez está bloqueada la celda K11, puedo estirar la fórmula, ¿sí? En las casillas. Y ven que todas están divididas entre K11, ¿sí? Todas están divididas entre K11. Bien, al igual que en la frecuencia absoluta, las frecuencias relativas, ¿sí? Tienen que dar una sumatoria, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a poner igual, suma, y la sumatoria tiene que ser igual a la unidad, ¿no? Tiene que estar igual a 1, ¿sí? Esto es la frecuencia relativa, ¿ya? Podemos reducirlo un poco a 2 decimales o a 3 decimales. Lo mismo acá. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? Frecuencia relativa. ¿Ninguna pregunta? Entonces, ¿entendió, jóvenes? Bien, continuemos entonces. Las frecuencias relativas tienen las siguientes propiedades, ¿no? Primera propiedad. La primera propiedad es que la frecuencia relativa va a estar entre el valor 0, ¿sí? Y el valor 1. Significa que no va a ser menor que 0 ni tampoco va a ser mayor que 1. Esa es la primera propiedad, ¿no? De la frecuencia relativa. La segunda propiedad es que la sumatoria de todas las frecuencias relativas va a dar igual a la unidad. Y eso es lo que hemos comprobado acá, ¿no? Si ustedes observan aquí en cada frecuencia relativa de cada clase, está entre 0 y 1, ¿no? O sea, 0, y algo, ¿no? Pero no pasa ninguno mayor que 1. Y si sumamos todas las frecuencias relativas, nos va a dar igual a 1. Bien, entonces las dos propiedades se cumplen, ¿no? Acá. Bien, distribución de frecuencia relativa. La distribución de frecuencia relativa de los precios de venta de vehículos vendidos el mes pasado en la agencia Winder Pontiac son los siguientes, ¿no? Teníamos aquí el intervalo de clase, ¿sí? Para cada clase. Teníamos las frecuencias absolutas de cada clase. Y aquí tenemos las frecuencias relativas, ¿no? Que son las que acabamos de calcular, ¿sí? Y aquí al lado derecho nos muestra cómo es que se hace este cálculo, ¿no? Entonces, la teoría nos dice que es la frecuencia relativa de cada clase dividido entre el total, ¿no? Entonces, 8 entre 80, para este otro 23 dividido entre 80, para el siguiente 17 dividido entre 80, ¿no? Entonces, de cada clase dividido entre 80. Bien, otra columna que sacamos es la frecuencia relativa porcentual. Esta, su símbolo es H sub i, ¿sí? H sub i porcentual, ¿no? Entonces, quiere decir que se trata de la frecuencia relativa, solo que en lugar de solo expresarlos como decimales, ahora lo vamos a expresar como porcentaje.
Entonces vamos a escribir acá, ¿no? H sub i porcentual. H sub i porcentual va a corresponderse, ¿no? Al valor de H sub i multiplicado por 100 y expresado en porcentaje, ¿no? ¿Sí? Ahora, en la calculadora, perdón, en la computadora, nosotros vamos a hacer directamente esto igual acá, nos va a dar este valor y le vamos a poner aquí el símbolo de porcentaje, ¿no? Aquí de por ciento, entonces nos va a dar 10%. Bien, y esto para todos, ¿no? Para todos los valores. Ahora, si queremos un poco de decimales, podemos incluir un decimal, ¿no? Ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí 28.8%, ¿no? Aquí 21.3%, aquí 10%, aquí 5%, y aquí 3.8%. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? Bien, entonces, queda entendido, ¿no? Bien, ejercicios en clases. Consulta la tabla anterior, la cual muestra la distribución de frecuencia relativa a los vehículos vendidos en el mes pasado en la agencia Winner Pontiac. ¿Cuántos vehículos se vendieron entre 15,000 y 18,000 dólares? Entre 15,000 y 18,000 dólares, ¿cuántos vehículos se vendieron? ¿23? 23. ¿Qué porcentaje de los vehículos vendidos se vendieron a un precio entre 15,000 y 18,000? Eh, 28.75%. 28,75%. Correcto, 28,75%. ¿Qué porcentaje de los vehículos se vendieron entre 27,000 dólares o más? El 5%. 5%. 27,000 dólares o más, ¿no? Tenemos ahí dos clases, ¿no? 27,000 hasta 30,000 y 30,000 hasta 33,000, ¿no? Entonces las dos clases tienen que ser, ¿no? Estaremos hablando del 5% más 3.75%, la suma sería 8.75%, ¿no? ¿Correcto? Dice de 27,000 o más de 27,000, ¿no? Entonces esto, ¿no? Entonces tenemos 8.75%. 8,75%. Sí, correcto. Bien. Vamos con otro término ya, marca de clase.
La marca de clase son los puntos medios de los intervalos de clase. ¿Sí? La fórmula se representa de la siguiente forma. Límite inferior más o de la clase más el límite de la clase siguiente dividido entre 2. Bien, esto nosotros lo vemos de la siguiente forma. Normalmente la marca de clase va después de la columna de la frecuencia absoluta. Entonces aquí es una X sub I. Bien, esa es la marca de clase. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Tomamos el límite, ¿sí?, de la clase que representa. Aquí la clase empieza con 12.000, por ejemplo. Vamos con el paréntesis, 12.000 más el límite siguiente sería 15.000, ¿no? Más 15.000. Cerramos paréntesis, dividido entre 2. Entonces la marca de clase de esta clase es 13.500. ¿Sí? De la misma forma sacamos en la siguiente, ¿no? Esto va a ser igual a 15.000 más 18.000 dividido entre 2. ¿Sí? Y nos da 16.500. Lo mismo para el siguiente, ¿no? Igual a 18.000 más 21.000. Cerramos paréntesis, dividido entre 2. Ahora, lo interesante de esto es que si ustedes observan, empieza con 13.000, 16.000, 19.000, ¿no? Entonces, por estas tres que voy sacando, ya sé que la siguiente es 22.500, la siguiente es 25.500, ¿sí? Porque está sumando de 3.000 en 3.000, ¿no? La siguiente es 28.500. Otra forma en que se den cuenta ustedes es aquí en la clase, entre 24.000 y 27.000 el punto medio, ¿no? Entonces va a ser, si la intervalo es de 3.000, entonces va a ser 24.000 más 1.500, ¿no? Tengo 25.500, 27.000 más 1.500, 28.500, 30.000 más 1.500, voy a tener 31.500, ¿no? Esta sería la marca de clase, ¿no? Y no es más, ¿no? Esa es la marca de clase. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir más adelante para ayudarnos a calcular la media aritmética. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hasta acá? ¿O todo claro, muy claro? Sí, licenciado. Sí, no hay mucho de dónde complicarse. Bien, vamos a otro apartado del tema, la representación gráfica de una distribución de precios. Los gerentes de ventas, analistas de valores, administradores de hospitales y otros ejecutivos con frecuencia necesitan tener una percepción rápida de la tendencia en ventas, ¿no? Esto es como para dar un vistazo rápido a la información, ¿no? Y tomar decisiones más rápidas, ¿no? A veces no se cuenta con mucho tiempo para hacer análisis completo y lecturación de tablas, ¿no? En este caso, las gráficas ayudan bastante. Esta tendencia puede mostrarse utilizando diagramas o gráficas. 3 diagramas que representan de manera adecuada la distribución de frecuencias son el histograma, el polígono de frecuencias y el polígono de frecuencias acumuladas. Bien, el histograma son gráficos de rectángulos cuyas bases se marcan en el eje horizontal y se presentan los intervalos de clase y las frecuencias de clase en el eje vertical, ya sean frecuencias absolutas o relativas. Bien, esto podemos, o sea, si estuviéramos en pizarra, estuviéramos dibujando cuadrito por cuadrito, ¿no? Pero como estamos en computadora, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Entonces, seleccionamos las dos filas acá, le damos a insertar, vamos a ir a gráficos. Estas son de columnas, ¿no? Las columnas agrupadas. Y, por ejemplo, le puedo Yo tengo que a las 9. Yo ya le metí la moto. Ahorita no. ¿Sí? Entonces, ya está, ¿no? La gráfica. Aquí lo que nos está representando es las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas, ¿sí? Y en el eje horizontal está los intervalos de clase, ¿no? Entre 12.000 y 15.000 llega hasta aquí, ¿no? Hasta el valor de 8, ¿no? De 15.000 y 18.000 hasta 23, ¿no? De 18.000 a 21.000 hasta 17. Entonces, en una escala vertical vamos trazando allí. Bien,
Ahora, ¿en qué nos sirve el vistazo rápido? Por ejemplo, podemos ver a qué precio se vende con mayor frecuencia, ¿no? A qué precio normalmente se vende más. ¿Cuál es el precio en el que más ventas tenemos? Entonces vemos la columna más grande y deducimos rápidamente que es entre 15.000 y 18.000, ¿no? Que tenemos 23 ventas, que es la que más se ve. ¿En qué precio tuvimos menos ventas? ¿Sí? Aquí en la gráfica vemos que es de 30.000 a 33.000. Bien, este es el histograma, ¿no? ¿Se entendió, jóvenes? ¿O requieren que lo vuelva a hacer? Sí, una más, ingeniero. Por favor. Eso. Ya, vamos otra vez. Vamos a borrar esto. Seleccionamos la columna que va a ser nuestro eje horizontal y nuestro eje vertical, ¿no? Entonces tomamos en cuenta estos dos valores. Luego nos vamos a insertar. Luego nos vamos, bueno, en este caso a gráficos recomendados, ¿no? También podemos irnos aquí donde están las columnas, ¿sí? Y aquí podemos seleccionar alguno. Esta, por ejemplo, ¿no? Que es columnas agrupadas, ¿no? El primero. Y una vez estamos en columnas agrupadas, esto, bueno, yo lo trazo solo, ¿no? Interpretó que la primera columna se trata de las horizontales, que es el eje horizontal, y la segunda columna es las alturas, que es el eje vertical, ¿no? Las alturas de cada grupo, ¿no? Entonces aquí le pone una altura de 8, una altura de 23, y así, ¿no? Por cada grupo. Y esto sería el histograma, ¿no? Nosotros que quisiéramos cambiar el título, aquí, por ejemplo, podemos ponerle eh, histograma de venta de autos, ¿sí? Según precio. Entonces, según precio, ¿no? Tenemos entonces entre 12.000 y 15.000 dólares, se vendieron 8 autos, entre 15.000 y 18.000, 23 autos. ¿Se entiende, no? ¿Correcto? Bien, ese es el histograma, ¿no? Y aquí tenemos también lo mismo, ¿no? Frecuencia, la frecuencia absoluta, ¿no? Del 12, 15 y 15, 18. Bien, en el caso de Winner Pontiac también tenemos aquí, ¿no? Es la captura del mismo gráfico. Bien, polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia similar al histograma está formado por los segmentos de rectas que unen a los puntos medios de clase y las frecuencias de clase. ¿Sí? Entonces aquí para dibujar el polígono de frecuencias, ¿sí? Voy a hacerlo más a la derecha ya. Voy a seleccionar estas tres inicialmente. Vamos a insertar, gráficos recomendados. ¿Ven? No está acá. Bien, está acá. Ahora, el detalle está acá en que voy a eliminar a este, ¿sí? Solo eso. Y aquí el segmento que corresponde al lila lo voy a trazar. Ah, ya no puedo cambiarlo, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a insertar la columna acá, porque no la quiere reconocer si está después del eje vertical. Y este eje de aquí lo vamos a trasladar, ¿ya? Aquí, que es la marca de clase, la vamos a trasladar. Aquí, y ya con estos datos vamos a modificar así. Bien. Vamos a empezar de nuevo. Desde acá, insertamos.
A ver, aquí me puede salir esto. Ahí está. Bien, las marcas de clase se convierten en el eje, ¿no? En el eje horizontal y las alturas de las frecuencias relativas, ¿sí? Se mantienen, ¿no? Entonces tenemos aquí por marca de clase, ¿no? Ahora vemos aquí abajo que no se muestra, ¿no? El 13500 ni el otro valor, ¿no? Entonces le damos doble clic acá y podemos tener en las opciones, ¿no? Del gráfico. En la parte de los ejes, más que todo, ¿no? Opciones de eje. Aquí vamos a poner el valor mínimo es de 13.500, ¿no? Y el máximo es de 31.500, ¿sí? Luego las unidades que están saltando son de 2.000, vamos a cambiar esto a 3.000. Entonces tenemos ahí, y tenemos la gráfica, ¿no? De 13.500, 16.500 hasta 31.500, ¿no? ¿Sí? Esto sería, ¿sí? Un polígono de frecuencia, ¿no? Polígono de frecuencia. Bien, ¿se entiende, jóvenes? Bien, el polígono de frecuencia, ¿no? Aquí en el gráfico que está en la diapositiva, lo que se ha mostrado aquí abajo ha sido los ejes, ¿no? 12.000 a 15.000 y 15.000 a 18.000, ¿no? Para que vean que en el punto medio está esto, ¿no? Eso también se puede configurar, ¿no? En la parte de... Bien, Ingeniero, Pregunte. en esa parte del polígono lo puede hacer un poco más lento o más claro, es que a veces se chipó y me puse en duda cómo lo hice. Por Ya, favor. claro. Seleccionamos estas dos, ¿no? Donde queremos que la primera columna sea el eje horizontal. Entonces, le damos a insertar gráficos y aquí nos va a salir esta, ¿no? Ya sería el polígono de frecuencia. Ahora, yo quiero modificar el eje. Aquí en el eje me doy opciones de eje, ¿sí? Y voy a cambiar las opciones del valor mínimo, ¿no? El valor mínimo es 16.500, ¿no? No, 13.500. Y el valor máximo es 31.500, ¿no? 31.500. Y el salto de eje es de 3.000, ¿no? ¿Sí? Y ya está, ¿no? O si quiero también cambiar eje vertical, ¿no? En el eje vertical, ¿sí? En el eje vertical, los signos de eje, tengo que el mínimo está en 0, ¿no? Está bien, y el máximo está en 25. Bien, los principales están en 5 y los secundarios en 1, ¿no? Principal lo puedo cambiar, por ejemplo, en 2, ¿no? Para que haga saltos de 2. Sí, me va a tomar todo esto, ¿vale? 8, aquí va a estar 21, 23, ¿no? Sí, sí. Y esto era polígono de frecuencia, ¿no? ¿Correcto? Ya, gracias, ingeniero.
Bien. El otro subtema es la frecuencia absoluta acumulada. Bien, habíamos visto hasta ahora frecuencia absoluta, que era esta columna acá. Habíamos visto frecuencia relativa, que es esta de acá, y habíamos visto frecuencia relativa porcentual, que es esta de acá. Bien, para que no se olviden, vamos a poner el texto ahí. Esto aquí se llama frecuencia absoluta Entonces aquí se llama frecuencia relativa. Esta de aquí se llama frecuencia relativa porcentual. Bien. Ahora, ¿por qué pongo estos tres de acá? Voy a poner en amarillo. Lo que vamos a ver ahora aquí va a ser frecuencia absoluta, ¿sí? Con una variación más, ¿no? Que se llama acumulada. ¿Y qué es la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada es aquella donde el valor de la frecuencia absoluta va a ser igual a la suma de la frecuencia absoluta actual con la frecuencia absoluta de la clase, ¿no? De la clase acumulada. En otras palabras, vamos a tener aquí, para el primer grupo, ¿sí? Tenemos el 8, se pasa el 8, ¿no? Para la siguiente clase voy a sumar el 8 más el 23. Y esto, la suma de estos dos me va a dar el 31. Para la siguiente clase voy a tener 31 más 17. En la frecuencia acumulada voy a tener 48. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Va a ir sumando los elementos según van apareciendo la frecuencia absoluta, de tal forma que nosotros vamos a saber, ¿sí? En esta columna, por ejemplo, cuántos vehículos han vendido por debajo de 24.000, por ejemplo. Entonces, van a estar ya sumados, ¿no? Los 24.000 van a llegar a 65.000, ¿no? 65 vehículos han vendido por debajo de 24. Esto es lo que nos permite la frecuencia absoluta acumulada. Y también nos ayuda a calcular la mediana y la mediana nos ayuda a calcular, ¿no? Y la moda, ¿sí? En datos agrupados, ¿no? Eso vamos a ver la siguiente clase. ¿Y dónde vamos a poner esto, no? Esto de aquí. Vamos a colocarlo acá, ¿sí? Voy a colocarlo en otro color acá, que es lo nuevo que estamos viendo ahorita, que se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Correcto? ¿Y cómo la vamos a representar? Esta va a tener F mayúscula, F sub I. ¿Sí? También pueden encontrarlo representado como N mayúscula sub I. ¿Sí? Esta es la frecuencia absoluta común. Como habíamos dicho, esto va a ser igual a la frecuencia absoluta de la clase actual más la clase anterior, ¿no? Entonces, como en la primera clase no tenemos clase anterior, solo se copia el 8. Para los siguientes tenemos el 8 anterior más la clase actual, que es 23. Para la siguiente tenemos el 31 que está acumulado más la clase actual, que es 17. Y de esta forma, ¿no? Hasta la última clase. ¿Cómo sabemos que hemos calculado bien? Cuando el valor de la última clase corresponde con el total de los elementos observados, ¿no? Aquí tiene que salirnos 80. Bien, eso es lo que nos dice la frecuencia absoluta acumulada. Otro término, frecuencia relativa acumulada. Bien, la frecuencia relativa acumulada, esta parte de esta otra columna, ¿no? Vamos a insertar, vamos a copiar acá. Frecuencia relativa, ¿no?
relativa. Frecuencia relativa acumulada. Y esta, la frecuencia relativa se simboliza con H minúscula sub I. La frecuencia relativa acumulada se simboliza con H mayúscula sub I. Bien. Y como en el caso anterior, ¿sí? Esto va a ser igual a la clase actual menos la clase anterior, perdón, más la clase anterior. Pero como no tenemos clase anterior para la primera clase, entonces solo va a ser a 0,1. Para la segunda clase, esto va a ser igual a la clase acumulada, ¿sí? La anterior, la clase acumulada anterior, más la clase actual. Esto va a ser igual a la clase anterior más la clase actual, ¿sí? Y de esta forma, hasta la última clase, ¿no? Y la última clase nos tiene que dar 1, ¿no? Correspondiente con esto. Porque está acumulando la frecuencia relativa, ¿no? Entonces sabemos así que está bien. Bien, y como ustedes ya deben estar deduciendo, si para frecuencia absoluta hay una acumulada, para frecuencia relativa hay una acumulada, seguro que para la frecuencia relativa porcentual hay una acumulada. Bien, y tenemos la frecuencia relativa acumulada porcentual. Y esta se va a simbolizar con la H mayúscula sub I porcentual. Y esto va a corresponder a la clase de la porcentual, ¿sí? Para el primer grupo. Para la siguiente clase se acumula, o sea, se suma la clase anterior con la clase actual. Y así, ¿no? Hasta la última clase. Sabemos que está bien cuando el último elemento se corresponde con el 100%, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Preguntas hasta acá?
¿Ninguna pregunta, jóvenes? Jóvenes están ausentes. No No dice. Bien. Esta es la porcentual, entonces, ¿no? Ya tendríamos ahí la tabla completa, ¿no? La tabla de distribución de frecuencia, ¿no? Bien, en su práctico respectivo, los ejercicios donde les pida que calculen hasta la frecuencia relativa porcentual, tienen que tenerlo así. Así lo vamos a hacer en el práctico, ingeniero, como está ahí. Sí, así como está acá, ¿no? Para los ejercicios que les pida, donde tienen que calcular hasta la frecuencia relativa acumulada porcentual, tienen que hacerlo así. Si les pide una ojiva, por ejemplo, de frecuencia relativa porcentual, hasta aquí, ¿no? Si les pide hasta frecuencia relativa acumulada porcentual, hasta aquí. Bien, pero... Bien, Jorge Marcelo Egues, no se olvide marcar la asistencia, Jorge Marcelo. Sí, ya marqué, Inge, gracias. Ya, entonces continuamos, ¿ya? El siguiente tema que vamos a ver es la ojiva, ¿no? La ojiva es una poligonal construida uniendo los puntos cuyas abscisas son los límites superiores de las clases y las ordenadas son las frecuencias acumuladas, absolutas o relativas. Se añade una clase con frecuencia 0 antes de la primera clase, la ojiva menor que y la ojiva mayor que igual a. Bien, entonces, si tenemos para la ojiva menor que, por ejemplo, esta es de las menor que, tenemos la última clase, ¿no? La clase, perdón, los límites superiores, ¿no? Tanto 15, 18, 21, 24. ¿No? Y tomamos el dato de las frecuencias acumuladas, ¿no? Ya sean absolutas o relativas, ¿no? En la siguiente columna. Y con estos dos datos creamos la gráfica, ¿no? Como lo estábamos creando acá. ¿Sí? Así como esta, vean, tiene la primera que son la de los datos, el recuadro que ven en morado, en lila, es para el eje horizontal y el recuadro que ven en azul es para el eje vertical. Aquí lo mismo, ¿no? Solo que usa otros colores, ¿no? Aquí está un lila más oscuro, ¿sí? Que es para el límite, para el eje horizontal. Y aquí debajo de H sub I, que está en rojo y después está en azul, es para el eje vertical, ¿no? ¿Sí? Y como es acumulado, esto va a llegar hasta el punto del 1, ¿no? No va a pasar. Pero las ojivas nos van a decir qué porcentaje o qué, claro, qué porcentaje de elementos, ¿sí? Están dentro de cada grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí para 15 sería 10%, ¿no? 0,1. Bien. Ahorita, bueno, ese es el último de las gráficas, ¿no? Les muestro entonces cómo la construimos, ¿ya? Vamos a tomar ¿con cuál quieren construir? Se tiene que construir con las acumuladas, sean las absolutas o sean las relativas, ¿no? Vamos a construir con una de estas así. Y con estas dos vamos a construirla primero y después la vamos a mover. No, con estas tres vamos. Aquí. Insertar, gráficos. No, mejor lo vamos a hacer más abajo ya para que lo entendamos mejor. Aquí lo vamos a hacer. Vamos a tener las frecuencias con las absolutas las vamos a construir ya. En el gráfico de las diapositivas están con las relativas. Bien. Entonces nos dice que vamos a tomar, por ejemplo, esta es para la ojiva
se añade una clase con frecuencia 0 antes de la primera clase, ¿no? La ojiva menor que. Entonces vamos a añadir aquí una clase. ¿Sí? Y la frecuencia acumulada va a ser 0. Bien, si queremos los datos para el menor que, tenemos que tomar las superiores. Si queremos los datos para el mayor que, tenemos que tomar las inferiores, ¿no? Pero vamos a tomar las superiores. Aquí, en este caso sería 15.000, en este caso sería 18.000, ¿no? Y después los demás valores los puedo automatizar, ¿no? Hasta ese valor. Y este primero, la clase va a ser en 0. Esta va a ser la clase, ¿no? Bien. Con estos datos, ¿sí? Me voy a insertar, gráfico. Y tenemos ahí, ¿no? El gráfico recomendado, que sería la de tipo dispersión. Y tenemos la ojiva, ¿no? Bien, podemos cambiar un poco los ejes, ¿no? Aquí los ejes, el eje horizontal podemos cambiarlo por el mismo, está bien en 0, el máximo lo vamos a poner entre 3.000 y el salto va a ser de 3.000. Bien. Y nos quedaría así, ¿no? Ahora en el eje vertical también podemos modificar un poco, ¿no? Tenemos los límites de eje hasta el 90, hasta aquí, ¿no? Podemos poner hasta el 80. Sí, y los principales que salten de 10 está bien. Entonces tenemos aquí, ¿no? Menores que 15.000, ¿sí? Primer dato tendríamos 8, ¿no? Menores que 18.000 tenemos 31. Menores que 21.000 tenemos 48. Menores que 24.000 tenemos 65, ¿no? Y de esta forma se construye la ojiva menor. Aquí en el título, vamos a poner ojiva. Bien. ¿Se entiende esto, no? Ahora, aquí en el ejemplo está con las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? La frecuencia relativa acumulada. Esto significa que el gráfico se ha construido con H sub i, que es con esta se ha construido el gráfico de la diapositiva. Bien, y nosotros lo hemos construido con las frecuencias absolutas acumuladas, que es con esta. Podemos construir con esta o con esta última, ¿no? Con esas tres podemos construir ojiva. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas, jóvenes? No, profe. Bien, entonces se entendió todo, ¿no? Qué maravilla. Bien, es risa en clase.
La inversión real en miles de dólares anual de un grupo de pequeñas empresas fueron. Bien, fueron 10, 12, 8, 40, 60, 80, 10, 30, 20. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Va a ser formar una tabla de todas las distribuciones de frecuencias con intervalos de amplitud constante. Bien. ¿Esto qué significa? Que van a construir con estos datos una tabla parecida a esta, así, de la misma forma. Ahora, cuando dice con intervalos de amplitud constante, se refiere a que, por ejemplo, si el primero tiene un rango, un ancho de clase de 3000, el segundo tiene que tener un ancho de clase de 3000, el tercero un ancho de clase de 3000, ¿no? O sea, cada clase tiene que tener el mismo ancho de clase. Eso se llama intervalo de amplitud constante. Bien, vamos trabajando en ello, jóvenes. Yo creo que en 10 minutos lo harán. Si ya empezaron con el segundo práctico, ya están ambientados a esto, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿cuál era el ejercicio en clase? Eh, Este que se ve aquí en pantalla. Vamos comenzando, lo primero que tienen que hacer es ordenarlo, ¿no? ¿Cómo ordenar, Lice? O sea, así relativamente. De forma ascendente, ¿no? Bien, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es saber cuántas clases vamos a recomendar, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos o cuántos datos tenemos? Tenemos que contar eso, ¿no? Para la primera columna tenemos 5 datos y tenemos ¿cuántas columnas? Tenemos 3, 6, 9, 12 columnas, ¿no? 12 por 5 son 60, ¿no? Entonces 60. tenemos 60 datos acá, ¿no?
Entonces, ¿cuántas clases recomendaríamos para 60 datos? Recordemos que tenemos entre 5 y 15, ¿no? Y podemos aplicar la regla de 2 elevado a la k o la regla de Sturges. La regla de 2 elevado a la k, que es la más sencilla de aplicar y la más fácil de recordar, nos dice que 2 elevado a 5 es 32, 2 elevado a 6 es 64. Entonces, ¿cuántas clases recomendaríamos? 6 clases. 6 clases, ¿no? Una vez tengamos las 6 clases, tenemos que después buscar el rango de datos, ¿no? El rango de la distribución, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? La amplitud, ¿no? La amplitud. Entonces tenemos que buscar el valor mínimo y el valor máximo. Aquí la diapositiva nos ayuda, ¿no? El valor mínimo es 8 y el valor máximo es 90. ¿Cuánto sería la diferencia? Entonces, 90 menos 8. 82. Ahora eso dividido entre 6 clases. 14, Inge. 13.66, ¿no? Con 14 por 6, ¿cuánto nos daría? Nos daría 84, ¿no? Nosotros necesitamos cubrir 82 datos. Podemos trabajar con 14, ¿no? Sí, podemos. Podemos trabajar con 14, ¿no? Empezando en 7 podría ser, ¿no? Del 7, ¿sí? 7 más 84 cubriría hasta 91, del 7 al 91, ¿no? O también podemos trabajar con 15, si ustedes prefieren, ¿no? 15, por ejemplo, 15 por 6 serían 90 datos, ¿no? Entonces podríamos empezar del 0 al 15, del 15 al 30, del 30 al 45, ¿no? Cualquiera de las dos soluciones estuviera bien, ¿no? Para esta distribución de frecuencia. Creo que más entendible sería trabajar con 15, ¿no? Sí, Lisa. Incluso podríamos trabajar del 5 al 95, ¿no? Para que todo pudiera certero. Bien. Lo que nos pide aquí una tabla de distribución con intervalos de amplitud constante, ¿no? Entonces el intervalo de amplitud que estamos calculando ahorita es 14, podemos trabajar con 14, podemos trabajar con 15, ¿no? Sí, de pronto vamos a trabajar con 15, ¿no? Del 5 al 95 vamos a hacer ya, que va a estar más centrado, ¿no? 5, del 5 al 20, del 20 al 35, 35 al 50, 50 al 65, 65 al 80 y del 80 al 95, 6 clases. Bien, con la ordenación vamos a, porque no se nos pasa mucho el tiempo, vamos a seleccionar todos estos datos y los vamos a pasar a un Word, ¿no? Y vamos a un Word y vamos a trabajar en otra hoja, que es la hoja 3, ¿no? Y aquí pegaríamos, ¿no? Le ponemos aquí datos y sobre esto vamos a hacer un filtro y lo ordenamos de menor a mayor. Y al ordenar tenemos el 8, bien, hasta el último dato que es el 90. Son 60 datos. Bien. Ingeniero. Sí, dígame. Entonces, antes de hacer el ejercicio
tenemos que ordenar, ¿no? Este gráfico que está ahí, como lo es ahorita, de mayor a menor. Claro, pero aquí a este costado no sé si logran verlo, se lo voy a dejar así. Vamos a inicio. Ese está ordenado, ¿no? Aquí. Si pueden ir trabajando con esto acá, ¿no? Sí, esto de aquí ya está ordenado, ¿no? 8, 10, 10, 10, 10, ¿no? Bien. A ver, traten de resolverlo en unos 10 minutos.
Bien, jóvenes, ¿cómo les fue? Bien, ¿cuántas clases dijimos que iban a hacer? 6. 6. 6, ¿no? Entonces vamos a tener la I, 2, 3, 5, 6 clases. El intervalo de clase I sub I. ¿De cuánto quedamos? De 15, ¿no? Que iba a ser más representativo. Entonces, corchete cerrado desde 5 hasta 20, ¿no? Abierto. Después cerrado desde 20 hasta 35. Después de 35 hasta 50. Luego de 50 hasta 65. Luego de 65 hasta 80. Y finalmente de 80 hasta 95, ¿no? Y como es la última clase, esto de aquí viene incluido, ¿no? Corchete cerrado. ¿Correcto? Lo siguiente que era, podemos poner la marca de clase, ¿no? O podemos poner la frecuencia absoluta, de acuerdo a la tabla que está acá, ¿no? Entonces vamos a dejar el espacio para la marca de clase, ¿ya? Marca de clase. Después está la frecuencia absoluta. Bien, la marca de clase es el valor de 5 más 20 dividido entre 2, ¿no? Entonces sería, bueno, no es 13 exactamente, ¿no? Es 12.5. Bien, aquí sería valor de 20 más 35 dividido entre 2. Bien. Entonces, bien, yo puedo seguir esta lógica y sé que el ancho de clase es 15, ¿no? Entonces puedo seguir subiéndolo más. 15. ¿No? Y mis 8 de clase estarían ahí, ¿no? 87.5, que sería el último ancho de clase. Marca de clase. Las frecuencias absolutas las tendríamos que sacar de los datos, ¿no? Entonces, entre 5 y 20, sin incluir el 20, ¿cuántos datos tendríamos? Entre 5 y 20, sin incluir el 20. Sin incluir el 20 significa que hasta el límite de 20, pero sin tomar en cuenta el 20. Entonces serían hasta aquí. Y aquí el recuento sale 23 elementos, ¿no? 23. Entre 20 y 35, sin tomar en cuenta el 35, ¿sí? Hasta aquí, ¿no? Son 12 elementos, ¿no? 12 elementos. Entre 35 y 50, entonces de aquí hasta el 50, sin tomar en cuenta el 50, ¿no? Son 5 elementos, ¿no? Entre 50 y 65, 50 y 65, entonces de aquí serían 10 elementos, ¿no? Bien, el otro grupo es de 65 a 80, 65 a 80. Desde aquí, ¿no? Desde 66 hasta 80 sin tomar en cuenta el 80 son 4 elementos. Y el último grupo son de 80 a 95, ¿no? Entonces tenemos aquí desde 80 hasta 95 son 6 elementos. Bien, ¿cómo sabíamos que estaba correcto esto? La frecuencia absoluta. Haciendo la suma Suma, total. dice. Con la suma, ¿no? Entonces tenemos que agregar la suma. No se van a olvidar de la suma. Bien, vamos a agregar el símbolo a la sumatoria. Entonces aquí igual a suma. Y todo esto, ¿no? Bien. Tenemos los 60 datos, ¿no? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué otro más tenemos que calcular? Tenemos la frecuencia absoluta. Bueno, vamos a copiar todo esto, ¿no? Para no perderlo, ¿no? Ahí, ¿no?
A lo mejor todo hasta acá, de acá, ¿no? Más ahí. De aquí, así. Bien. Bien, entonces la siguiente columna que tenemos que calcular es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada era la frecuencia absoluta, solo que se tiene que ir sumando, ¿no? Acumulándose. Entonces esto es igual a la anterior y este es igual a la suma anterior más la clase actual, ¿sí? Más la frecuencia absoluta de la clase actual. Aquí sería 35 y a partir de esto la fórmula sería lo mismo, ¿no? Hasta el último elemento, verificamos que el último elemento tiene que ser igual que la suma total de la frecuencia absoluta. Entonces 60, 60. Hasta aquí estamos bien. Para la frecuencia relativa, la frecuencia relativa era aquella donde dividíamos cada elemento, ¿sí? De la frecuencia suma. dividido entre la suma, ¿no? Exacto. Sí. Ahora dijimos que para que no se desfase este elemento que está en el recuadro rojo, lo bloqueábamos nosotros con F4, ¿no? En la computadora. Entonces, cuando apretamos F4 se nos escribe estos símbolos de acá, ¿no? Este que parece símbolo de peso, ¿no? Como una S con puntita, ¿no? Bien, y con eso no se va a mover, ¿no? La celda roja no se va a mover para ninguno de los elementos. Y nuevamente, ¿no? La frecuencia relativa teníamos que verificarlo con suma, ¿no? Si lo hemos hecho bien, va a salir igual a 1, ¿no? A 1 si lo hemos hecho bien. Bien, y como vemos sale 1. Entonces está bien la frecuencia. Vamos a agregarle un par de ceros para que se vea parejo, ¿no? Bien, la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Al igual que en el anterior caso, ¿sí? Yo puedo, bueno, conociendo yo un poco la computadora, puedo aplicar el copio de fórmula, pero básicamente para el primer caso va a copiar esto, ¿no? La frecuencia relativa en la primera fila, y a partir de la segunda va a ser la suma de la siguiente con la anterior, ¿no? Bien, la siguiente con la anterior, aquí lo mismo, ¿no? La siguiente con la anterior. Bien. Tiene muchos decimales, ¿no? Vamos a reducirle algunos decimales. Está ahí, ¿no? ¿Cómo verificamos que estaba bien? Que el último elemento tiene que dar igual 1, ¿no? Bien. Frecuencia relativa porcentual. Tomamos el anterior elemento de aquí, de la frecuencia relativa, todos los elementos, ¿sí? Y le asignábamos el porcentaje, ¿no? Era multiplicarlo por 100 y ponerle el símbolo de porcentaje. Y podíamos, como teníamos trabajando 3 decimales en frecuencia relativa, en la porcentual podemos aumentar un decimal. Entonces, para que se mantenga el número decimal. ¿Correcto? Nuevamente, ¿no? 100% llega acá. Bien. En la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿qué se hacía? Lo mismo que acá, ¿no? El primer elemento se suma, ¿no? ¿Sí? El primer elemento, bueno, se copia, ¿no? De la primera fila. A partir del segundo elemento se suma, ¿no? Se suma el primer elemento con el segundo, ¿no? Con el acumulado. ¿Sí? Y de esta forma va sumándose, ¿no? Observen las casillas azul y roja. Para esa nueva casilla se suma el anterior acumulado más la clase actual. Y ya está, ¿no? Y el último elemento nos tiene que dar igual al 100%. Bien, ¿cuánto demoramos? 5 minutos, creo, ¿no? Dicen, perdón, ingeniero, tengo una consultita. Usted ha dado unos números de referencia del 8 al 90. ¿No se puede trabajar con esos números de referencia? Del 8 al 91 era, ¿no? Del 8 al 90, claro. Ah, ya, el procedimiento de las clases, ¿no? Está bien. Primero, teníamos 60 datos, ¿no? 2 a la K nos decía que era, vamos a poner así, igual 2 elevado a la K, ¿sí? Nos decía que tenía que ser K igual a 6, ¿no? Para que 2 a la K sea
64, ¿no? Entonces, con esto ya determinábamos el número de intervalos. Sabemos que son 6. Ahora, el valor mínimo y el máximo de los elementos, el mínimo es 8 y el máximo es 90. 90. Bien, entonces teníamos que calcular después la diferencia, ¿no? No se olviden la diferencia. Y la diferencia va a ser el máximo menos el mínimo. Esto menos el mínimo. Entonces nos daba 82. Sí. También sabíamos que el número K, que habíamos calculado nosotros, es 6. Entonces, cuando nosotros hacemos la diferencia dividido entre el número K, ¿sí? Nos iba a dar 82 dividido entre K. ¿Correcto? El rango, ¿no? 13.66. Que para Sí. nuestro ejemplo pudimos usar el 14 o el 15, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero vamos a tomar de los dos, ¿ya? ¿Y por qué hemos elegido 15? Porque es más entendible o comprensible, ¿no? Si hubiéramos usado el 14, ¿sí? Nosotros teníamos que multiplicar estos datos por el número K, ¿no? Otra vez aquí anotamos K, y K sabemos que es 6 y aquí 6, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hacer igual. O sea, esta es la secuencia lógica, ¿no? Multiplicado por 6, ¿no? Entonces tenemos un rango de 84, ¿no ves? Y para 15 tenemos un rango de 90. Bien. Ahora, nuestro rango de aquí era, nuestra amplitud es de 82, ¿no? Nuestra amplitud es 82, entonces vemos que 84 con 14, que es un número entero, tenemos dos, ¿no? De diferencia, 84 menos 82, aquí vamos a ponerle, aquí vamos a poner los 82 que tenemos allá. Voy a cambiarle el color ya, un amarillo. Aquí que va a ser referencia que estamos sacando acá. Entonces tenemos esto igual 84 menos 82 nos va a dar 2 de diferencia. Sí. La Ahora, mitad es 1. sí, ahora las mitades, mitad le voy a poner aquí. Esto es 1 y esto es 4, ¿no? Sí. Bien, entonces tendríamos que aquí al primero, la mitad tendríamos que a estos mínimos máximos, si nosotros elegimos el valor de 14, ¿no? Para la diferencia, 14, tenemos que empezar desde el 7 y con un máximo del 91, ¿no? Con un 15, si queremos equilibrarlo, tendríamos que usar el 8 menos 4 desde el 4 hasta el 90 más 4 hasta el 94. Pero nosotros observamos que esto empieza en 8 y esto empieza en 90, ¿no? Hemos dicho que se deja a criterio del estadístico, ¿no ves? ¿Recuerdan? Entonces puedo usar el de 15 y puedo usar lo más próximo, ¿no? En lugar de 4 uso el 5 y al 94 le aumento el 1 que resté, ¿no? Entonces hasta el 95. Por eso usé el rango de 5 a 95. Ah, ya. ¿Ya? Ya Pero esa sería la entendí. lógica, ¿no? ¿Está bien? Sí, me salté eso, ¿no? Pero ya con esto creo que queda claro, ¿no? Sí, sí, Lisa. Ingeniero, perdón, gracias. Ya, y entonces está, bueno, espero que esté claro. ¿Más preguntas? Bueno, con esta aplicación tardamos 9 minutos. Bien, o sea, significa que un ejercicio de estos, cuando están en examen ustedes, les tiene que tomar no más de 10 minutos. Sí, ¿verdad? Con práctica, sí. Dije una consultita, ¿nos va a facilitar ese Excel? Claro, el anterior Excel se lo subí o no se lo subí. Se lo subí, ¿no? No, que no he visto. No, ¿Me no, puede no pasar? estaba No ahí, subió. ingeniero. ¿No aparece? Ya, ahorita lo vamos a subir esto. Bien, ahorita vamos a subir esto. Se lo voy a facilitar esto. Se los tengo que facilitar para que lo puedan analizar ustedes, lo vean y vean cómo se hace, bueno. Bien, vamos otra vez a las diapositivas. ¿Dónde están las diapositivas? ¿Dónde se quedaron? Aquí están. Bien, formar una tabla de todas las distribuciones de frecuencia con intervalo de amplitud constante. Se pide formar una tabla con todas las distribuciones de frecuencia con intervalo de amplitud constante, elabora un histograma de frecuencias absolutas relativas e interpreta los resultados, el número de pequeñas empresas con inversiones menores a $42,000. Bueno, estas preguntas ustedes las van a ir resolviendo ya. Las van a ir resolviendo con lo que tenemos acá, ¿no? Ahora, cuando le dice con $42,000, por ejemplo, se está refiriendo a esto, ¿no? Marcas de clase y se crean las ojivas, ¿no? Recordemos eso, se crean las ojivas. Para crear la ojiva menor que, teníamos que aumentarle a la primera fila un 0, ¿no? En marca de clase y un 0
bueno, el intervalo, ¿no? En la frecuencia absoluta también, ¿no? Pero nosotros vamos a crear esto, por ejemplo, para que fuera el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia, recordemos que va con la marca de clase hasta, bueno, la marca de clase y la frecuencia absoluta, ¿no? Insertamos gráficos recomendados y vamos a ir aquí, ¿no? El polígono de frecuencia, aceptar. Bien, vamos a mover esto más a la derecha. Polígono de frecuencias. Bien, podemos nosotros modificar un poco el eje para que sea acorde a lo que nosotros queremos. El mínimo aquí está empezando con 5, ¿no? Entonces podemos poner el mínimo va a ser 5, el máximo va a ser 95, ¿está bien? Bien, 95 con saltos de 15 son, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Sí? Ustedes ven, de 5 a 20 tenemos aquí, ¿no? Y justo a la mitad está este punto, aquí a la otra mitad, la mitad de los límites, ¿no? De los límites del horizontal. Y en la vertical tenemos hasta 23, ¿no? 23, 12, 5. Bueno, eso podemos ponerlo por unidades si deseamos. Más unidades más pequeñas, ¿no? Aquí empieza en 0, ¿sí? Y el máximo es 25. Aquí, ¿no? Podemos poner hasta 24 y con saltos de 2, ¿sí? Para que sea más representativo, ¿no? Entonces tenemos aquí con saltos de 2, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, para entre 20 y 35, tenemos la marca de clase que va a ser 12 puntos de 27.5 y tendría 12, ¿no? Bien, ahora, si nosotros deseamos, por ejemplo, en el eje, en lugar de tener saltos de 5, como corresponde a los intervalos de clase, y ponemos la marca de clase, empezamos con 12.5, ¿no? Y terminamos en 12,5 y terminamos en... ya, aquí no está reconociendo el punto como coma, ya. Y terminamos en 87.5, ¿no? 87.5. ¿Correcto? Y con saltos de 15 también, ¿no? Y vemos nosotros, empieza el polígono de frecuencia desde aquí, ¿no? Desde 12,5 que tiene una amplitud de 23, 27,5 una amplitud de 12, 22,5 y una amplitud de 3, ¿no? Y así. Perdón, de 5, ¿no? Bien. Eso por el polígono de frecuencia, ¿no? Bien. En el inciso B, elabora un histograma de frecuencias absolutas y relativas e interpreta el resultado. Histograma de frecuencias absolutas y relativas. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tomar en cuenta estos valores de acá. Frecuencia absoluta para el primero. Y para el segundo, frecuencia relativa, ¿no? Bien, vamos a ver si podemos crear un solo gráfico. Bien. Bien, este es no, aquí quedó la marca de clase, ¿no? Esta no es la que queremos. Es la frecuencia absoluta la que necesitamos, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Esa es la frecuencia absoluta. Este es el histograma de frecuencia absoluta, ¿no? Histograma, frecuencia absoluta, ¿no? ¿Qué hago si quiero crear un histograma de frecuencia relativa? Pues, digamos, tengo que hacer el mismo procedimiento o, bueno, y como estoy trabajando en computadora, puedo ser más práctico, ¿no? Y agarro acá, me voy aquí a la base de datos que está acá y selecciono la relativa, ¿no? Y ya está. Lo único que tengo que cambiar ahora es los tamaños, ¿no? Verificar los tamaños. Aquí tenemos 0, 5, 10, 15, 20, 25, ¿no? Aquí está el histograma de frecuencias absolutas a la izquierda y el histograma de frecuencias relativas a la derecha, ¿no? Aquí va relativa.
Frecuencias relativas. Frecuencias absolutas, ¿no? Bien. Observen que en el eje vertical, el primer gráfico está en números enteros, ¿no? Y esto corresponde a las observaciones que tiene para cada grupo. Y en el de frecuencias relativas, tiene una porción, ¿no? Expresado en decimales, que sumados todos me van a dar la unidad, ¿no? Sin embargo, ustedes observan, los gráficos son muy parecidos, ¿no? Sí, son muy parecidos, ¿no? El primero es el más grande, el segundo, y sí, el tercero, y así, ¿no? Son muy parecidos. Bien, en las diapositivas están incluidas estas, ¿no? Una forma de cómo se ha hecho esto, 2 a la K. Bien, aquí se ha resuelto para 14, ¿no? Sí, aquí se resuelto para 14, ¿no? Para 14, de 8 al 92. Bien, entonces las dos soluciones son válidas, ¿no? Trabajamos con 14, trabajamos con 15, ¿no? Como les dije, eso depende del criterio del estadístico, ¿no? Con el tiempo, ustedes, si trabajan en esta rama, van a desarrollarlo, ¿no? Van a saber cuál es mejor para expresarlo. ¿Está bien, jóvenes? ¿Preguntas hasta acá? Jóvenes. ¿O se entendió todo? Bien, bueno, hay quienes olvidaron marcar la asistencia, ¿no? Enseguida lo vemos eso. Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy día, jóvenes. La próxima clase vamos a ver análisis descriptivos de datos cuantitativos, ¿ya? De datos cuantitativos, más propiamente, los que quieran ir adelantándose, los que quieran revisar las diapositivas que voy a subir de la clase siguiente, para que vayan revisando. Se va a tratar de encontrar, calcular, describir, interpretar, encontrar de alguna forma el valor de la media aritmética, la mediana, la moda y la media geométrica, ¿ya? Esos 4 estadígrafos vamos a estudiarlo en la siguiente clase. Bien. Bien, me voy a quedar con los que tienen problemas con la asistencia, con los que no han alcanzado a marcar o se les ha olvidado. Voy a pausar la clase acá y los veo en la siguiente clase, ¿ya?